probably going to be one of the worst recessions in our lifetime. To me, this is a setup for one of the biggest corrections in our lifetimes. Bueno, parece que las noticias no son tan buenas las que les traigo hoy. Pero no lo digo yo, lo dice Mike McGlone, que es un Senior Macro Strategist con más de 35 años de experiencia en futuros, commodities, contexto industrial, políticas de gobierno y super bullish en Bitcoin. Y si no me creen a mí, vea, aquí él mismo lo dice. So I'm big picture macro bullish Bitcoin. Bueno, el tema es que me he visto este video de Mike McGlone donde habla de la situación actual de los mercados y de su predicción para los próximos 2 años y lo que viene para el oro, Bitcoin y otros assets digitales. Y hoy les quiero hacer un resumen de sus opiniones para que ustedes se lleven su perspectiva de la situación macroeconómica y se puedan responder la pregunta si la peor recesión económica está aún por venir y cómo afecta esto a cripto, a sus propias finanzas y si deben o no comprar Bitcoin y otros assets. Entonces, vamos a darle. En la primera parte de este video, Mike nos dice que no podemos olvidarnos del hecho de que las estadísticas y las proyecciones de una recesión en Estados Unidos están sobre el 70% y son las más altas desde 1982. Y todo esto respaldado por el Money Tightening Policies, que son esas políticas de dinero donde su emisión se reduce y los intereses suben para combatir la inflación. Él dice que el mercado de la bolsa de valores S&P 500 y Nasdaq, por ejemplo, se han mantenido fuertes incluso en estos momentos, solamente basados en el opio y en la esperanza de que la Fed lo salve, como ha pasado en los últimos 15 años. Y dice que todo el mundo está entrenado para comprar el dip esperando un aterrizaje suave y la recuperación de los mercados, porque cada vez que los mercados han retrocedido un 20% en los últimos 15 años, la Fed los ha salvado acomodando las políticas de dinero para promover esa recuperación de los mercados. Pero él está convencido de que esta vez no será así, por el simple hecho de que es imposible esperar una recesión simple después de las medidas que se han tomado en los últimos años, como son el incremento más alto de intereses en muchos años, las cifras de inflación más altas de los últimos 40 años y todo esto respaldado gracias a la gran cantidad de liquidez que se inyectó en los mercados en un periodo tan corto. Luego, el entrevistador le pregunta por qué cree él que ese retroceso que tuvimos desde enero del 2022 hasta el punto más bajo que fue en octubre del 2022 también, no es suficiente para llamarlo la recesión que estábamos esperando. Y aquí Mike se remite a los ciclos y recesiones pasadas, donde nos muestra que, por ejemplo, en el 2000 y en el 2007 el S&P 500 retrocedió al menos 50% desde su punto más alto. Y vamos a ver en este momento en dónde está. Si vemos aquí en este momento, este fue el pico más alto del S&P 500 que alcanzamos en enero del 2022 y si vamos al punto más bajo, vemos que retrocedió apenas un 27%. En este momentico estamos solamente al 8.56% de un all-time high. Entonces, según Mike, ese precio tendría que bajar muchísimo más. Él dice que las últimas 2 recesiones el S&P 500 ha retrocedido 50% al menos. Ahorita vamos a ver si eso sí es verdad. Después de eso, el entrevistador David Lin le pregunta si sería posible que la Fed, al ver que los mercados empiezan a devolverse, pensando que va a pasar lo que él dice, ellos podrían reajustar las políticas monetarias e incluso inyectar más liquidez a los mercados para ayudar con esa presión de compra y así lograr un rebote en el precio. A lo que Mike responde que eso sería genial si pasara y que es lo que ha pasado en los últimos años, pero que definitivamente no será así, debido a los datos de inflación que hemos visto, y agrega que la Fed no se puede arriesgar a revertir esas políticas que están implementando en este momento, porque eso llevaría a la inflación a niveles muchísimo más altos y sería muchísimo más destructivo para la economía. Hasta este punto, Mike nos muestra su perspectiva y los datos que respaldan lo que dicen. Ahora quiero empezar a responder esas preguntas basado en sus argumentos sobre si debemos comprar bonds, oro, Bitcoin u otros assets digitales. Y lo primero que veo en su discurso es que está convencidísimo que en tiempos de incertidumbre y posibles recesiones económicas hay que alejarse lo más posible de assets de riesgo. Pero esperen que él más adelante va a hablar exactamente de Bitcoin y de oro. En ese orden de ideas,
Una forma de estar menos expuestos a la recesión que está por venir sería apostarle a Treasury Bonds, es decir, prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos por un interés fijo. Y aquí hay que tener en cuenta que aunque sepamos que Estados Unidos está súper endeudado, ellos nunca han dejado de pagar sus deudas. Aparte de eso, Estados Unidos es el cliente más grande de otros países y economía. Y por eso, si entra en una recesión, las otras economías estarían en condiciones aún más desfavorables. Bueno, acá hay un espacio para otras discusiones que desafortunadamente no podemos tocar en este video, así que sigamos. En resumidas cuentas, la forma menos riesgosa para enfrentar esta gran crisis que se avecina es invertir en bonos de gobiernos, y nos dice que a la vuelta de 2 meses o más tardar a final de este año vamos a ver un retroceso del S&P 500 apuntando a los 3.000, lo que nos daría un porcentaje de, vamos a revisarlo otra vez. Acá, como vimos ahorita, estábamos más o menos a los 27%, pero si vamos aproximándonos a los 3.000, llegaríamos a un 37.57%. Pero recordemos que él nos dice que en las otras recesiones hemos visto un retroceso del 50%. Vamos a ver a dónde nos llevaría un retroceso del 50% desde ese punto más alto. Más o menos a 2.300, lo que me parecería increíble, porque la última vez que vimos estos datos fue justo en el crash por el bicho y la pandemia. Pero vamos a seguir, porque acá hay una parte súper clave que me parece muy interesante que la compartamos, y es que en ciclos pasados y durante los últimos 100 años, escuchen bien, 100 años, normalmente el ratio del S&P 500 y el oro han estado en una proporción de 1:1 o incluso en algunos momentos de 1.3:1 a favor del oro en las recesiones pasadas por los últimos 100 años. Y en este momentico estamos en uno de los puntos más bajos, en 0,43. ¿De dónde sacamos estos datos? Simple. Tomamos el valor del oro, que en este momentico está en 1.900, y lo dividimos por el valor del S&P 500, que en este momentico está en 4.397. Eso nos da ese valor, 0.43. Pero para que se respete la historia de los últimos 100 años otra vez, dice que tendría que estar al menos en 1:1. Lo que quiere decir que estaríamos viendo, por un lado, lo que él dice, que el S&P 500 baje a 3.000, lo que nos daría un retroceso de más o menos el 37%, y que el oro, por su parte, suba de 1.907 hasta 3.000, lo que nos daría un incremento de más o menos el 50% si no estoy mal. Vamos a revisarlo, seguro que sí. Efectivamente, 56-57% en este momento. Esto estaría muy bueno porque sería un edge en contra de la pérdida del valor de nuestros dólares. Y si pensamos que viene una recesión más fuerte, pues ese sería el lugar donde deberíamos estar. Ahora, vayamos un poquito más arriba y digamos que el S&P 500 y el oro van a tener un ratio de 1.3. Pues para eso tendríamos que ver esa caída del S&P 500 por 50%, como se ha visto en las otras recesiones, y un oro subiendo a $3.000. Eso nos daría un ratio de 1.3. S&P 500 en 2.370 y el oro en 3.000. Y miren que también coincide muy bien con este punto de resistencia que estamos viendo aquí. Bueno, de hecho, con toda esta zona respondería muy bien. No estoy diciendo que se va a hacer la caída, pero eso es lo que nos dice Mike McGlone. Ahora, él empieza a hablar de Bitcoin y dice que si su teoría no está mal, que es que vamos a entrar a una recesión, normalmente los assets de riesgos tienen que salir de nuestro portafolio. Y dice que aunque Bitcoin se ha comportado bien en los últimos días, eso responde única y exclusivamente al tema de BlackRock apuntándole a un ETF de Bitcoin en spot, pero que dice que es puro opio hasta el momento y que él sí cree que se va a aprobar, pero que posiblemente no va a ser este año, posiblemente va a ser a principios del año que viene. Ahora nos dice que por qué él sigue pensando que Bitcoin es un asset de riesgo y no un hedge en contra de la caída de los precios de la bolsa de valores, por ejemplo. Él nos dice que hay que revisar ese ratio que hay entre Nasdaq y Bitcoin.
y que lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es que sí hay una divergencia entre Nasdaq y Bitcoin, porque Bitcoin ha subido en las últimas 2 semanas y Nasdaq ha bajado en las últimas 2 semanas, pero que no es suficiente para decir que ya se ha creado una divergencia que va a persistir, que Bitcoin tiene que pasar por este proceso de la recesión que viene, se tiene que despegar definitivamente de Nasdaq y apuntar en una dirección contraria, y esperemos que no sea hacia abajo como pasó en el cuarto 2 de este año, que Bitcoin bajaba mientras Nasdaq subía. Pues no, estamos esperando que la divergencia sea opuesta. Si Nasdaq baja por la recesión, pues que Bitcoin empiece a subir, que en ese momento, cuando eso pase, sí se va a marcar una tendencia, una narrativa más clara sobre Bitcoin siendo un edge en contra de la depreciación de los assets, y que obviamente se vería más como un oro digital que como un asset de riesgo, pero que hasta este momento no es así todavía. En fin, ustedes deciden creer en la perspectiva de Mike McClellan o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí tiene sentido lo que dice y que definitivamente nos estamos yendo a una recesión mucho más grande en los próximos meses? Cuéntenme qué piensan en los comentarios. Ahora, según lo que yo creo o lo que quiero hacer es seguir haciendo DCA en Bitcoin y en Ethereum, puesto que ya sabemos que viene el halving en menos de un año y la historia nos ha dicho que durante ese tiempo lo mejor que podemos hacer es hacer dollar cost average antes del halving. Y en cuanto a mis inversiones de más riesgo, posiblemente dividirlas un poquito para empezar a incrementar esa posición en oro. Ahora, no sé si deba comprar oro físico o plata física o en papel. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes compran oro y plata físicamente o lo hacen solamente en papel? O de pronto de ninguna forma y no tienen nada de exposición en oro. Definitivamente hay mucho que pensar en estos próximos días. Recuerden por favor darle like al video si encontraron valor aquí, suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.